porque tenemos también el agrado de hablar respecto al Día Mundial de la Arquitectura en este 2022 con el lema Arquitectura para el Bienestar. Pero nosotros también queremos hablar respecto a la arquitectura y perspectiva de género, cómo convergen estas dos áreas. Mabel Alarcón, arquitecta, doctora en urbanismo y académica acá de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Mabel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Connie, muy bien. Muchas gracias por esta invitación a compartir estos momentos sobre arquitectura y género. Sí, bueno, feliz día, además, lo que significa... Sí, mañana, bueno, en algunos países ya, pero nosotros en Chile mañana 4 de... Claro, lo que significa estas fechas a nivel nacional, mundial, pero para ponernos en contexto respecto a este tema, muchas veces vemos la arquitectura, y lo he señalado esto en otras oportunidades, el común de la sociedad, me refiero, como algo lejano, pese a que estamos inmersos en ella a diario. O sea, es cosa de salir, caminar, ver que estamos acá todo el día conectados con esto. Pero como que la sociedad no se hace parte directa de esto, ya sea por conocimiento, ya sea por interés. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Mira, es curioso, Connie, lo que tú mencionas, porque quizás si uno podría decir como la esencia de la arquitectura es dar espacios para que la gente, para que las personas, para que los seres humanos habitemos. Y en ese sentido, es verdad lo que tú dices, cada uno de nosotros, tú estás ahí hoy día en el estudio, ¿no es cierto?, en el canal, estás habitando en un espacio que probablemente fue diseñado, o quizás, no lo sé, por un grupo de arquitectos, por un taller, quizás por una oficina, y yo estoy habitando en este minuto en mi casa, que también fue diseñado por arquitectos y arquitectas, me imagino, con lo cual es curioso que quizás no sintamos tanta cercanía a este oficio, ¿no es cierto?, a esta disciplina, porque todas y todos habitamos en algún espacio y esa es la materia central a la que nos dedicamos las y los arquitectos. ¿Y cómo converge, Mabel, también con la perspectiva de género, el diseño urbano que sea inclusivo y particularmente acá en el Gran Concepción? Mira, es una temática muy relevante que se ha ido poniendo, yo diría, con más fuerza en la opinión pública en el último tiempo, Connie. Esto de alguna manera proviene de varias investigaciones que han hecho tanto arquitectas como colegas de otras disciplinas, desde la sociología, desde la antropología, también ámbitos diversos de la planificación del territorio, de las ciudades, en que se ha llegado como a la conclusión que el espacio en que nosotros habitamos, o los espacios, podríamos hablar, están mostrando ahí espacios abiertos, como por ejemplo el Parque Laguna Grande en San Pedro, que los espacios no son habitados de la misma forma por todas las personas. Es decir, una mujer de 65 años, por ejemplo, no habita un parque o su propia vivienda de la misma manera que lo hace un joven de 15 años. Claro. Y esto no tiene que ver con que seamos, no sé, deformes o algunos tengamos necesariamente más o menos dificultades, sino que al parecer la forma en que percibimos los espacios es diferente dependiendo del género al que pertenecemos, de la condición social que ocupamos, etcétera. ¿Ya? Y esto ha venido, bueno, y también de las tradiciones, ¿no?, de las culturas. Sabemos que también hay comunidades que hasta el día de hoy viven de forma mucho más comunitaria, ¿no es cierto?, en pequeñas aldeas. Bueno, si miramos diversos contextos a nivel internacional, como también hay otras sociedades que han, digamos, apostado por vivir en grandes rascacielos, edificios o ciudades muy intensas, ¿no es cierto?, como podrían ser, no sé, Nueva York, Tokio, Singapur, etcétera. Entonces, lo que dicen estos estudios es que no todos habitamos de la misma forma y que en ese sentido esta disciplina o este enfoque que se conoce como perspectiva o enfoque de género ha intentado develar, mostrar estas distintas formas en las que las distintas personas percibimos el espacio que habitamos. Particularmente distinguiendo de manera, digamos, inicial las formas en que los hombres y las mujeres habitan de forma diferente. Claro. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen, y esto lo hemos ido, digamos, de alguna manera también demostrando, Connie, en talleres y en actividades que hemos hecho, por ejemplo, una que tuvimos hace poquito con colegas ahí, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Vivienda de la Seremi, los varones nos decían, mira, yo suelo habitar el espacio, por ejemplo, de la ciudad de forma, en tránsitos cortos, voy en mi auto, hago un trámite, o voy a comer
me devuelvo a mi casa, por ejemplo. O voy al trabajo y me devuelvo. Sin embargo, las mujeres, por ejemplo, hemos visto, ya se sabe, digamos, no es que lo hayamos descubierto ahora, que cuando estamos en la ciudad, por ejemplo, vamos a muchos lugares diferentes. Hay más paradas, todos los trámites hay que hacerlo. Sí, y nos decía alguna vez, alguna colega nos decía, mira, y yo voy como zigzagueando por la ciudad, voy a dejar a mi hijo al colegio, de ahí me voy a la farmacia, paso a comprar un remedio, después voy al banco, después voy a la oficina, después salgo. Es decir, habitamos el espacio de forma diferente en diferentes. Sí, es increíble porque, claro, como optimizar el tiempo también dentro de las responsabilidades y de lo poco equitativo que muchas veces es la crianza, el tema de, como tú señalabas, niños, después quizás hay que ir a pagar una cuenta, un trámite, ahora, bueno, gran parte se hace todo de manera online, pero claro, se va aprovechando de otra manera. En ese sentido, ¿cómo podemos ir construyendo ciudades? ¿Cómo podemos ir viendo esto, pensando en nuevas generaciones también? Donde tú señalabas respecto a estos estudios, recordaba algunos estudios, qué pasa cuando son más niños, por ejemplo, en un patio de un colegio, que las niñas ocupan menos espacio a medida que van creciendo y los niños van ocupando más espacio porque sus juegos abarcan más. ¿Cómo podemos también ir construyendo esto pensando a futuro, pensando en cómo vamos cambiando como generaciones, pero también teniendo esta perspectiva de género? Y mira, es súper relevante lo que tú dices, porque hay varios estudios hoy día que ya muestran esas formas en que aún persiste un cierto, podríamos decir, desequilibrio, algunas desigualdades en la ocupación de los espacios que habitamos. Y es verdad, no solamente en los patios de los colegios, sino también en espacios, digamos, más masivos en general, hemos visto que las mujeres tienden a replegarse respecto de lo que los hombres ocupan tradicionalmente, como que el metro cuadrado de los varones es más grande que el metro cuadrado de las mujeres. Disculpa, es cosa de en la micro, cuando se sientan los varones, ya si una va al lado queda un poquito más arrinconada. En los colectivos, etcétera. Sí. Y esto es algo que tenemos que cambiar, porque si no lo cambiamos, Connie, estamos perdiéndonos una tremenda oportunidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa. Nosotros incluso en estas actividades que hemos hecho, porque bueno, no lo alcancé a comentar, digamos, formo parte de un colectivo que formamos en la universidad, en el departamento. Le pusimos por nombre Género y Territorio porque nos interesaba mucho abordar estos temas, y partiendo de la idea que los seres humanos habitamos un primer territorio que nos es regalado, que es nuestro cuerpo, y desde ahí habitamos todos los demás, el territorio casa, el territorio barrio, el territorio ciudad, incluso región, país, etc. Hemos hecho también algunas actividades con niñas y niños y empiezan a aparecer estas necesidades por reequilibrar relaciones, ¿no? Como se dice a veces, como equiparar la cancha. Claro. Y en el caso particular de lo que tiene que ver con la arquitectura, avanzar hacia una forma de diseñar nuestros edificios, no solamente las viviendas, porque claro, vivimos en viviendas que ya mostraron, ¿no es cierto?, en la pandemia que tenían algunas restricciones, etcétera, pero también en lo que tiene que ver con los edificios públicos. Por ejemplo, piensa tú, si te ha tocado a lo mejor alguna vez ir a hacer un trámite, ¿no es cierto?, en los edificios donde hay no sé, la delegación municipal o Chile Atiende, etcétera, sí. Dificultades que muchas veces tenemos para movernos por esos distintos espacios, y también en ese sentido considerar no solamente las diferencias hombre-mujer, sino también de las distintas edades, personas adultos mayores versus madres con hijos o varones en edad activa, etcétera. La idea es ir avanzando con este enfoque hacia ciudades más integradas, más inclusivas, pero también territorios rurales. Esto no solamente tiene que ver con habitar en grandes ciudades o pequeñas ciudades, sino de cómo habitamos en todo el territorio, y en todos esos espacios que tú mencionas, como puede ser un colegio, un consultorio, un hospital, etcétera. Mabel, hay algo que por ejemplo, haciendo la mezcla ahí con lo medioambiental directamente, cuando hablamos de que a veces sale más costoso y sale más largo cuando evidentemente hacemos algo, y acá lo digo entre comillas, no bien hecho. En el sentido, por ejemplo, lo que pasa con las estufas, que nos sale más caro en vez de haber optado por un tipo de calefacción más amigable con el medio ambiente, tenemos que esperar los daños, hacer reconversión, ya es más tiempo, es más costo.
En este sentido también respecto a la arquitectura, porque hablamos de cómo construimos a futuro, pensando quizás en construir desde cero o reconstruir lo que ya tenemos. ¿Cómo podemos ver y qué futuro vemos también acá en el Gran Concepción? Y algo muy importante que tú indicabas respecto no solamente a lo urbano, porque muchas veces nos quedamos como, oye, sí, ¿qué pasa en el centro? Pero ¿qué pasa más a la periferia? ¿Qué pasa en otras partes, en otras comunas, no solamente acá en el Gran Concepción? Mira, yo siento que, o sea, bueno, lo que pasa en el Gran Concepción o en la región del Biobío es un poco también extrapolable a lo que ocurre en otras regiones de nuestro país. Tendemos a ser muy centralistas y esta queja que siempre hacemos de Santiago, que Chile es súper centralista porque pone todos los recursos y la masa crítica, ¿no es cierto? Los talentos y lo que nos va llegando a las regiones es lo que va quedando. Bueno, eso mismo nos pasa a nivel regional. Sí. En general, la discusión sobre estas temáticas está concentrada en la capital regional, en Concepción, y luego las capitales de provincia, como son en el caso particular de Los Ángeles o de Lebu. Tenemos 33 comunas en el Biobío y nos acordamos siempre de 5. Sí, nos acordamos de las que estamos aquí en torno a la gran capital. Y eso es una gran debilidad que tenemos como sociedad. Y yo creo que una de las gracias que ha abierto probablemente la Internet y la posibilidad de conectarnos digitalmente es que hoy día podemos recibir como con mucha más facilidad tanto las necesidades como también los valores que hay en esos territorios más alejados del centro. Ciudades como, por ejemplo, el mismo Los Ángeles o incluso ciudades como Cañete, como Lebu, etcétera, que están en las otras provincias, tienen muchas veces valores muy interesantes para que las personas no solamente les toque vivir ahí, sino que decidan vivir ahí. Pero efectivamente, cuando pensamos en equidad, ¿no es cierto?, de servicio, bueno, las familias piensan si tengo un buen hospital, si tengo un buen colegio para mis hijos, si luego van a tener la posibilidad de estudiar, ¿no es cierto?, en la educación superior, etcétera. Y ahí tenemos una deuda grande en poder equilibrar eso y diseñar esos espacios para esas comunidades con la misma calidad con que la diseñamos para quienes vivimos aquí en la gran ciudad, en la metrópoli, ¿no es cierto? Entonces creo que tienes toda la razón, Constanza, cuando dices que tenemos que avanzar fuertemente en esto, a descentralizar el conocimiento, escuchar más a las comunidades y las necesidades que ellas y ellos tienen. Y en ese sentido la arquitectura, yo lo digo con cariño porque es mi disciplina, sí. digamos, es importante en mejorar la calidad de vida de las personas. La arquitectura y el urbanismo, yo me dedico más en el último tiempo a los temas urbanos, pero esta comunión que se da entre los edificios y sus espacios públicos, los parques, las plazas, las propias calles, esa comunión tiene que funcionar bien para que las personas puedan vivir con buena calidad de vida. Sí, Mabel, para ir finalizando, ya que señalabas, claro, estamos en el contexto Día Mundial de la Arquitectura, pero acá son diversas las disciplinas que convergen, o sea, respecto también a los estudios cuantitativos y cualitativos que se realizan, de partida con eso, y luego después cómo vamos armando estos planes de una mejora en las ciudades. Sí, por supuesto. Mira, en torno a la arquitectura convergen varias disciplinas, tú lo has dicho, bueno, el urbanismo es una de ellas y es fundamental el vínculo, pero también lo que conocemos hoy día como diseño urbano, que tiene que ver con esta idea de diseñar, por ejemplo, los espacios públicos en calidad, todo lo que es mobiliario, la luminaria, los juegos para los niños, en los lugares por donde las personas con dificultades de accesibilidad, por ejemplo, pueden desplazarse sin problemas o con mayor facilidad. Pero también hoy día se han sumado desde el punto de vista de nuestros desafíos ecológicos, digamos, disciplinas como la eficiencia energética, o sea, todo lo que tiene que ver esto cuando tú mencionabas, no, mira, nos sale más caro haber hecho una buena inversión en calefacción que después estar resolviéndolo. Bueno, la eficiencia energética que opera a niveles de la iluminación, la ventilación, la calefacción, el arte cívico, el arte en la ciudad, el arte en los espacios públicos es súper importante para las personas. O sea, es un conjunto de disciplinas que aportan a que nuestra forma de habitar sea con calidad y con una experiencia, digamos, significativa para la vida. Mabel, ojalá tener la oportunidad de seguir abordando esta temática respecto a lo que están haciendo y lo que se puede realizar también y concretar acá en nuestra zona. Agradecerte que nos hayas podido acompañar durante esta jornada acá en la Comunidad del Contenido. Solo si me dejas dar un aviso, Connie. Totalmente. El próximo jueves 12 de octubre a las 16 horas Chile vamos a estar lanzando nuestra plataforma Sensor Urbano, que es parte de este proyecto que te comentaba del colectivo Género y Territorio, donde queremos invitar a toda la gente a mapear, esa es una palabra que quizás es nueva, a dibujar un mapa, los espacios de las ciudades que nos
producen sensaciones de miedo e inseguridad. Sé muy bien que lo estás mostrando. ¡Ay, súper! Y los espacios que nos permiten cuidarnos y cuidar a otros, ¿ya? Entonces los invitamos a todos a conectarse, ahí están nuestras redes sociales, y va a ser también un evento presencial en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, el 12 de octubre a las 4 de la tarde, hora de Chile. El próximo miércoles 12 de octubre, mira, podemos ahí coordinar una entrevista también relacionada a esto mismo para ayudar también en la difusión y el lanzamiento de esta plataforma de mapeo participativo digital Censura. Así que, Mabel, ahí estamos coordinando nuevamente una conversación. Muchas gracias, Connie, que estés muy bien. Que estés súper. Excelente semana.